Y para analizar sobre cómo afecta el TTP-11 al comercio y la exportación en Chile, vamos a tomar contacto con Claudio Silvetti, gerente general de Vinos de Chile y presidente del Consejo Exportador de Alimentos. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Muy buenas noches. Gracias por responder el llamado de Chilevisión Noticias. Claudio, en palabras simples, ¿cómo beneficia al consumidor este nuevo tratado? Bueno, de verdad este tratado es algo que celebramos y muy esperado desde hace tiempo. Y digo celebramos porque de alguna manera tuvo un tratamiento muy largo. Este tratado es un tratado de un nivel bastante más moderno que los tratados bilaterales y esto permite de alguna manera que haya una serie de condiciones que va a beneficiar al consumidor local y también a los trabajadores de muchas pymes medianas y grandes. Específicamente desde el ángulo de los productos importados, claramente van a haber algunos países que nos exportan, por ejemplo, desde Vietnam, nos exportan ropa a Chile y esto va a permitir mejorar los aranceles de tal manera de que el producto final llegue a un mejor precio al consumidor final. Lo mismo ocurre desde el ángulo de la exportación, pero visto desde el otro lado del mundo. Claro, Claudio, ¿qué ocurre en el caso de los exportadores chilenos? Por ejemplo, en tu caso, no sé si tú exportas fuera de Chile, ¿cómo va a afectar directamente al empresario que quizás es mediano y este quizás tratado puede provocar de que su negocio quizás crezca? Bueno, yo soy gerente general de Vinos de Chile y desde el ángulo, desde el mundo del vino, ustedes saben que el vino está en más de 150 mercados en el mundo y de alguna manera ya hemos cubierto una buena parte de la orbe con nuestros productos y con nuestra imagen país. Este tratado lo que hace es profundizar los tratados de libre comercio que tenemos con, por ejemplo, estas 10 naciones adicionales que con Chile conformamos los 11. Específicamente, por ejemplo, van a haber rebajas arancelarias en Malasia en un plazo de prácticamente 16 años en total, pero ya llevamos 5 del tratado, o sea, en 11 años más. En Vietnam también va a haber una rebaja relevante. Voy a dar un ejemplo. En Vietnam el vino chileno paga un 56% de arancel. Eso quiere decir que si una botella de vino que vale $10, tiene que pagar $5,6 de arancel. Pero esos $5,6 de arancel adicionales se triplican en el proceso exportador y terminan prácticamente en $15 más. Entonces, un vino que podría llegar a costar $10, termina costando 25. Bueno, con el tratado en un periodo próximo vamos a tener un precio final de $10 y nos va a ser mucho más competitivo, por lo tanto vamos a poder ingresar con productos y mayores volúmenes de productos de alto nivel y eso de alguna manera va a generar toda una atracción de la exportación que no solo beneficia a las empresas exportadoras, también beneficia a los productores de uva, a los cosechadores, al agro, a la cadena logística y todo lo que está detrás de este ecosistema. Claudio, por eso no sé si pudiste ver un poquito la nota que emitimos antes de la entrevista y claro, ahí se decía que uno de los aspectos positivos era, por ejemplo, que podría aumentar la mano de obra. Como tú decías, lo de la cadena, de que en el fondo este tratado no solamente beneficia al empresario, sino que a toda la cadena que viene detrás de eso. Bueno, justamente, Camila, es un punto muy relevante. Este tratado profundiza las cadenas de valor. ¿Qué significa eso? Significa que un producto final está constituido por una serie de insumos de distintos orígenes. Muchas veces estos orígenes son nacionales y es lo que en el mundo del vino en general ocurre. Pero en otros productos también las cadenas de valor incluyen productos importados. Entonces, este tratado simplifica que al salir el producto desde Chile, independiente de dónde vengan estos insumos, de alguna manera se reconocen como locales, adquieren los beneficios de los aranceles, bajan los precios a consumidor en el destino final
y eso genera un aumento del volumen. Ese aumento de la exportación claramente genera más empleo y genera un trabajo mucho más fluido en la cadena de exportación. Claro, Claudio, y también, bueno, ayer experto mencionaba el tema de la inflación. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto? Algunos dicen que va a ser quizás no un cambio tan profundo, sin embargo, un cambio positivo. Sí, a ver, hay que entender que este tipo de acuerdos son acuerdos de largo plazo. Algo que no mencioné antes, que es muy importante, es que le da una posición a Chile de digamos, un balance geopolítico mucho más equilibrado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos muy concentrados en Asia, ocurre que este tratado empieza de alguna manera, a balancear los distintos mercados donde llegamos. Esto nos permite llegar con los productos en forma mucho más eficiente y que conjunto a lo que te mencionaba de la baja de los aranceles, hace que nuestros productos tiendan a bajar de precio y por lo tanto ser más competitivos. Desde el punto de vista de los productos importados, que no es mi área, pero claramente aquellos productos, como decía, por ejemplo, la ropa que es producida en Vietnam, va a tender a bajar su valor y eso va a contribuir sin duda en un momento en que el proceso inflacionario es un dolor de cabeza para todo el mundo. Así es que celebramos este tratado porque hace que Chile retome una senda de una política de comercio exterior más bien agresiva, moderna y muy inclusiva, y de esta manera, entre otros efectos, como tú bien me preguntabas, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la venta, también hay un efecto positivo en cuanto a los productos que bajan de valor, quizás no tan instantáneamente, pero sí en el largo plazo. Claudio, preguntarte, bueno, sabemos que este tratado estuvo mucho tiempo ahí un poco stand-by, no se aprobaba del todo. ¿Consideras que quizás había que esperar un poco, era el momento justo de hacerlo justamente ahora, de que se pusiera en marcha? ¿Consideras que se dilató demasiado el proceso? ¿Cuál es tu percepción respecto a toda esta discusión que sabemos llevó mucho tiempo? Tenemos que contextualizar la situación. Chile lleva más de 35 años con una política exterior muy moderna desde el punto de vista de poder abastecer productos al mundo. Y con eso hemos logrado ser eficientes en los productos que más exportamos, en la minería, en los alimentos y en los productos que somos realmente competitivos a nivel mundial. Y durante estos 35 años, Chile firmó más de 30 tratados bilaterales con China, con Europa, con Estados Unidos, Norteamérica, etcétera. Muchos países y, en definitiva, en el último periodo, efectivamente, como el mundo es limitado, se ha tendido a bajar el ritmo de firmar tratados de libre comercio. Por eso empiezan a aparecer este tipo de tratados más modernos, como el TPP-11, como el tratado nuevo que acabamos de renovar con la Unión Europea, también todo lo que dice relación con los acuerdos digitales de otros acuerdos, de otros tratados. Y en definitiva, lo importante aquí es entender que Chile es un país pequeño, somos 20 millones de habitantes y Claro. nuestro mercado interno es muy pequeño. Claudio, Entonces, nuestra única posibilidad es sí. crecer hacia el extranjero. Sí, Claudio, mira, nosotros vamos a una pausa comercial, pero a la vuelta seguimos analizando todo este tema contigo. Así que ya volvemos en unos minutitos.